Para comenzar a hablar de los curas tercermundistas, debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Allí surge el interés por la brecha entre ricos y pobres, quienes gozaban de beneficios culturales, sociales, económicos y políticos y quienes no. De esta manera, el tercer mundo se sentía oprimido por quien ejercía el poder. Por ello, en 1955 se realizó la primera conferencia entre países asiáticos y africanos independientes. En esta conferencia se hizo un llamado a la paz y se exigió el respeto por los derechos del hombre y las naciones independientes. Asimismo, se acordó no obrar en beneficio de los intereses de las grandes potencias. Posteriormente, en 1968, la Comisión de las Naciones Unidas para la Ayuda y el Desarrollo realizó su conferencia anual en Nueva Delhi. En ella, los países centrales rechazaron estas propuestas. Como consecuencia, comenzaron a venderse más caros los productos manufacturados, beneficiando así a los países centrales. Los países periféricos comenzaron a tener que vender sus productos cada vez más baratos y comenzaron a afectarse en su comercio, ya que los países centrales, al tener grandes avances tecnológicos, producían en sus propios territorios los productos que necesitaban y no compraban en mayor cantidad. Anteriormente, en 1958, Giuseppe Roncalli fue nombrado Papa en la Iglesia Católica. Después fue conocido como Juan XXIII y su pontificado se caracterizó por las medidas progresistas e innovadoras de la constitución religiosa. Su objetivo era llevar la Iglesia a los hombres sin importar su raza o jerarquía. Mostró su preocupación de los problemas sociales que afectaban al mundo a través de la creación de dos encíclicas, Madre y Maestra y Paz en la Tierra, las cuales retomaban las ideas de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Estos documentos hacen hincapié a la defensa de los derechos de los trabajadores y el intervencionismo del Estado y dicen que la paz solo se puede lograr a través de un orden justo. A pocos meses de su consagración, el Papa toma una decisión trascendental, la cual influirá de manera decisiva en la Iglesia Católica Latinoamericana. El 25 de enero de 1959 enuncia un concilio ecuménico, el segundo con sede en el Vaticano. El propósito del encuentro es acercar la Iglesia a los nuevos tiempos, en otras palabras, modernizarla para que sea más fácil el trabajo de evangelizar. Esto causó conmoción entre los fieles católicos. Juan XXIII se proclama entonces como un papa revolucionario, y es entonces como en octubre de 1962 y, en diciembre de 1965, 2.500 papas se reúnen en varios periodos para hablar sobre tres consignas totalmente importantes. La primera es la revaloración de la teología, la segunda es la reorganización de la liturgia, y la tercera es acerca de la Iglesia y los creyentes y su acercamiento final. Pero en julio de 1963, en un receso conciliar, Juan XXIII fallece y semanas más tarde es reemplazado por Juan Bautista Montini, también llamado como Pablo VI. El nuevo papa se compromete con la tarea emprendida por Juan XXIII y sigue con el concilio y sus reformas. Al igual que su antecesor, Pablo VI, hace públicos sus deseos de acercar la Iglesia a la parte más trabajadora y humilde del país. El 8 de diciembre de 1965 finaliza el Concilio Vaticano II, el cual da como resultado un conjunto de documentos que, además de renovar la liturgia, condenan la pobreza y las injusticias provocadas por el afán humano, por el poder y la riqueza. La Iglesia argentina es sacudida por el proceso interno de dicha institución. El clérigo joven, apoyando las ideas de Juan XXIII, quieren impulsar una renovación en la liturgia de la Iglesia, pero las cúpulas eclesiásticas se oponen a estos cambios. Esto genera un inevitable enfrentamiento entre los reformistas postconciliares y sus opositores, los preconciliares. Algunos sacerdotes se instalan en villas y sectores más precarios para compartir las condiciones de vida. Algunos sacerdotes, a su vez, trabajan en fábricas durante el día y otros se internan en provincias alejadas donde las enfermedades, el analfabetismo y la pobreza son males crónicos. Entonces comienza a destacarse uno de los postconciliares, Carlos Mujica, un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo. En 1966, la situación política argentina empeora los conflictos internos de la Iglesia. Por medio de un golpe de Estado derrocan a Ilía y asume a Onganía, un militar de ideologías preconciliares.
Esto, a los obispos apoyar la ideología de Onganía, empeora los conflictos internos. Los curas obreros protestan por la relación llevada entre el gobierno y los obispos. Al estar prohibida la actividad política en universidades y partidos, la Iglesia se convirtió en un refugio para quienes estaban reprimidos y eran perseguidos por la militancia. En 1967, Paulo VI publica El progreso de los pueblos, una encíclica en la que denuncia la situación que se vivía en los países del tercer mundo. Los sacerdotes no solo critican la actitud del gobierno frente a la política económica, sino que también participan activamente en los conflictos sociales del pueblo. El 15 de agosto de 1967, el obispo brasileño Helder Câmara lidera un grupo de 18 obispos manifestándose contra la pobreza y el desamparo de los ciudadanos del tercer mundo y la explotación a la cual son sometidos por las corporaciones multinacionales. Al mismo tiempo, los 18 obispos buscaron definir los tres grandes grupos de pueblos, que serían las potencias occidentales enriquecidas en el siglo pasado, las dos grandes potencias que serían China y Rusia, y los países del tercer mundo. Entre el primer y segundo día de mayo de 1969 se realizó el primer encuentro nacional donde se reunieron 21 sacerdotes representantes de los grupos existentes en 13 diócesis, en la que se acordó encontrarse con el hombre común y sus problemas y luchar contra la explotación y la opresión que existía especialmente en Argentina. En diciembre de 1967 comienza a circular el documento titulado El mensaje de los 18 obispos del tercer mundo, que estaba firmado por representantes de obispos católicos, que serían de Argentina, África, Europa y Oceanía. Este documento estaba dirigido a sacerdotes en general y a hombres de buena voluntad, y adoptaba la encíclica Progreso de los pueblos. En Argentina, el primero en recibir el documento fue el obispo Alberto Devoto y se lo entregó al sacerdote Miguel Ramondetti, con quien lo distribuyó. El 31 de diciembre de 1967, 270 sacerdotes le dirigieron una carta al obispo Helder Câmara adhiriendo al manifiesto de los 18 obispos, al cual puede considerarse el documento fundador del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. En la actualidad, numerosas empresas industriales y varias entidades bancarias fueron vendidas a capitales extranjeros. Así, el país quedó totalmente distorsionado como consecuencia del proceso industrial que se desarrolló especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Aumentó el poderío de Buenos Aires, mientras que en el interior las industrias y las condiciones de vida del campo comenzaron a estancarse y decaer. Esto hizo que una enorme cantidad de familias empobrecidas se vuelquen en Buenos Aires, originando las villas miseria. Durante todo 1967, los conflictos entre la Iglesia progresista y el gobierno se acentúan. Es por ello que el trabajo en las fábricas, la organización de comunidades y la suspensión de prácticas que los sacerdotes no consideran de fe incomodan mucha parte de la Iglesia, que es conservadora, y al gobierno. Por ello, no hacen esperar sus quejas. Como consecuencia, en 1968, curas de la diócesis de San Isidro son trasladados y otros son obligados a retornar a su país. A un año de la encíclica El progreso de los pueblos, los curas se inspiran en ella y critican al capitalismo y al gobierno argentino. Lo critican por totalitarista porque envuelve la vida pública y privada del individuo y de la sociedad. Por colonialista porque el mismo sistema exige la expansión sobre otros territorios. Por monopolista porque exige la concentración de la riqueza. Y por dominante, tanto en las relaciones de hombres como de naciones. Critica el comunismo en relación a la Unión Soviética por tener un trato no igualitario que conlleva el colonialismo económico y político y por tener falta de participación popular. En Argentina, los sacerdotes difundieron el mensaje de los 18 obispos y juntaron más de 300 adheridos. Se reúnen por primera vez en mayo de 1968 21 sacerdotes. Se hacen llamar Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y estudian los documentos de la Iglesia para aplicarlos a la realidad argentina. En agosto se reúnen por segunda vez en Medellín, Colombia, en donde se da a conocer una carta que había sido antes enviada. Este documento, llamado Carta a los Obispos de Medellín, obtiene el apoyo de cientos de sacerdotes de toda Latinoamérica y tiene como tema principal la violencia en la región. Pero advierte que no se debe confundir la violencia efectuada por el gobierno con la efectuada por el pueblo en favor de su liberación.
En diciembre de 1968, 21 sacerdotes se reúnen en Plaza de Mayo en acto de protesta contra el gobierno de Onganía, que de modo discriminativo y violento quieren erradicar las villas de emergencia de Buenos Aires. En 1969, el Monseñor Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, prohíbe de forma pública manifestar opiniones políticas. En mayo de 1969 se realiza en Córdoba el segundo encuentro nacional en el que participan 80 sacerdotes y 29 diócesis. Finalmente, se aprobó un documento que responde a la necesidad de un cambio revolucionario desde las bases, rechazando el sistema capitalista y enfocándose en un socialismo latinoamericano. Ese documento presentó un gran desafío a la orden del Monseñor Aramburu. Como consecuencia, en 1969, sacerdotes publican un texto que apoya las órdenes y encíclicas sociales, pero que intenta desplazar los constantes cuestionamientos de los curas obreros, los cuales ignoran este texto y lo tachan de preconciliar. Un mes después, los sacerdotes participan en levantamientos activos como el Cordobazo. En 1970, con la muerte del general Aramburu, causada por los montoneros, las sospechas se vuelcan sobre el movimiento. Cuando la policía investiga, declara que Mujica y Alberto Carbone eran consejeros espirituales de 3 jóvenes guerrilleros acusados de participar en el asesinato: Carlos Ramos, Fernando Valmedina y Mario Firmenich. Estos 2 últimos mueren en un enfrentamiento con la policía. En su funeral, Mujica es detenido inculpado de incitar a la violencia. El movimiento desde entonces es acusado de estar vinculado a la guerrilla. Y aunque no estén de acuerdo con ella, es cierto que ninguno la condena mientras la dictadura se prolongue. En 1971 se debatió acerca del peronismo como opción política, ya que ser un movimiento de base popular, el peronismo tenía ese potencial revolucionario que llevaría al país hacia el socialismo latinoamericano que se buscaba. En 1972, cárceles argentinas están repletas de presos políticos y curas tercermundistas. El movimiento tuvo una importante tarea de denuncia y de acompañamiento a familiares en manifestaciones de protestas en respuesta a los asesinatos y torturas que se llevaron a cabo en prisiones de todo el país. En noviembre de 1972, Perón retorna a la Argentina luego de haber estado exiliado. En diciembre recibe en su casa a 60 sacerdotes tercermundistas. El mensaje de Perón no muestra ninguna intención de reformar las estructuras socioeconómicas del país. Durante la campaña electoral con vista a las elecciones de 1973, muchos sacerdotes apoyaban el proyecto del candidato peronista Héctor Cámpora. Cuando el justicialismo llega al poder, los sacerdotes profundizan su trabajo organizando a las comunidades. Cuando Perón asume por tercera vez, abandona el socialismo que tanto había seducido a los curas. Ello provoca que se opongan al peronismo, exceptuando a una reducida parte y a Mujica. En 1973, grupos parapoliciales dirigidos por López Rega atentan contra militantes populares, gremialistas y universitarios. En marzo de 1974, Mujica renuncia al cargo que ocupaba en el Ministerio de Bienestar Social por diferencias con López Rega acerca de su plan de erradicación de villas. El 11 de mayo, Mujica es asesinado por la AAA. Con la muerte de Perón, el ascenso de José López Rega y la dura represión de las Fuerzas Armadas, el movimiento acabó por disolverse. Más de 20 sacerdotes mueren en los siguientes meses a causa de grupos parapoliciales y las Fuerzas Armadas. Después del golpe de Estado del 76, decenas de sacerdotes se exiliaron para salvar sus vidas. Hoy soy el padre Andrés Rambó, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de Ringuelo. ¿Cómo surgen los curas tercermundistas, el movimiento de los curas tercermundistas? Hay que entenderlos como la aplicación, vamos a decir, de lo que fue la teología de la liberación. Es decir, por la obra de 2 sacerdotes, teólogos, Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, se busca un diálogo con el comunismo, con el marxismo, y se lleva a la teología las categorías de opresores y oprimidos, y se busca comprometer al cristiano dentro de la lucha de la liberación de todos los sistemas que oprimen a los pobres y desheredados de la tierra, que era una terminología que se utilizaba mucho, ¿no? Y esto llevó a buscar que el cristiano se comprometiera en las luchas políticas y civiles y de injusticia que se estaban dando en la región, ¿no? En Latinoamérica.
que llevó en algunos casos a compromisos de algunos sacerdotes y muchos laicos también a la lucha armada también, ¿no? Que eso fue la parte trágica. Por otro lado, aparece el concepto de del tercer mundo, ¿no? O de los países del tercer mundo. Hoy se los llamaría más bien países en vía de desarrollo, eran naciones que venían atrasadas y a las cuales se las quería sumar al camino del desarrollo, vamos a decir, que proponía sobre todo Estados Unidos y los países más fuertes del grupo del capitalismo. Por la Guerra Fría, por la división del mundo en dos grandes bloques entre comunismo y capitalismo, estos dos grandes bloques marcados por Rusia y Estados Unidos van a después intentar influenciar en los países de las regiones, y entonces acá en Latinoamérica lo que se generó también fue una lucha muy grande de Estados Unidos por tratar de sofocar cualquier intento de ida de los países latinoamericanos hacia el socialismo. El momento más duro fue quizás el conflicto con Cuba, y a partir de eso esto fue llevando a un grado de conflictividad que hizo que en muchos casos la situación de los sacerdotes del tercer mundo fueran considerados como, incluso en algún lugar se decía que eran agentes infiltrados, comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo una serie de encuentros de sacerdotes que se denominaron así, encuentros sacerdotes del tercer mundo, acompañados en ese momento por algunos obispos. Interesante que el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo surge acá en Argentina con el acompañamiento también de algunos obispos, de los cuales uno era Cuarrachino, que fue acá obispo de La Plata, y otros obispos más, que tomaron una opción preferencial por los pobres, de compromiso también político, de transformación social, y estamos acá en la década del 60, ¿no? Tenemos que ubicarlos en ese contexto de la década del 60. Pero que después, cuando la situación política argentina en la década del 70 se va tornando cada vez más violenta, va llevando a que ellos también se quieran separar un poco, porque en Argentina lo que tiene es que no hubo sacerdotes que se fueran a la guerrilla, como sí hubo en otros países. ¿Qué influencia crees que tuvo Carlos Mujica en el movimiento? Lo que pasa es que el caso de Carlos Mujica es distinto. ¿Sabes qué pasa? Que acá, también en Argentina, a diferencia de otros países de la región, el peronismo logró anular el comunismo. Es decir, en otros países de Latinoamérica había claros movimientos comunistas. El Partido Comunista era fuerte. O el Partido Socialista. En cambio, el peronismo acá en Argentina, con este arraigambre de presencia en los sindicatos y en las grandes masas populares, tuvo esa flexibilidad para traer dentro de sí, sobre todo con la figura de Evita, a todas estas masas de jóvenes que tendían al socialismo. Y que después hicieron opciones dentro del comunismo, como fue Montoneros, por ejemplo. O sea, el peronismo acá en Argentina tuvo una clara opción más socialista que termina en Montoneros, y tuvo opciones más conservadoras, como después fue la línea Rucci y del sindicalismo clásico. Mujica hay que entenderlo en este contexto. O sea, Mujica es un sacerdote que claramente opta por el peronismo, y por el peronismo de Evita, vamos a ver, pero que después no va, además, él denuncia y no va a Montoneros, o sea, no va a la lucha armada, él va en contra de la lucha armada. Pero evidentemente que la presencia de él fue muy significativa por la cercanía que él tenía con Perón también, ¿no? Sí, por la cercanía, incluso Perón le pone un cargo como, creo que era secretario de Villas, no me voy a recordar así. Llegó a tener un cargo en el gobierno, Mujica. De hecho, Mujica lo mata la AAA, o sea, lo mata el sector más recalcitrante dentro del peronismo, que quiere combatir estos movimientos de jóvenes peronistas representados principalmente en Montonero, o después por fuera del peronismo en el ERP, ¿no? O sea, en todo el Ejército Republicano Revolucionario del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un... Lo que pasa es que ahora a la distancia, pero en el momento era muy convulsionado y era difícil ver bien dónde estaba cada uno parado, ¿no? Pero evidentemente que tiene su influencia, Carlos, ahí en la presencia de los sacerdotes del tercer mundo, con la particularidad, te vuelvo a insistir, de la adhesión explícita de Carlos al peronismo. Yendo más a la actualidad, ¿crees que hay
que la ideología del movimiento sigue presente, por lo menos, no sé, ¿crees que está presente en el pontífice que tenemos actualmente? Mira, a ver, Francisco, no hay registro mayor que Francisco haya acompañado el movimiento. Claramente Francisco no es un tipo que estuvo, lo conoce porque estuvo presente acá y cercano, pero no era un hombre del movimiento de los curas del tercer mundo. Tiene otra posición. Otra ideología, es más pacífico, va a hablar. Sí, pero yo no sé si utilizaría tan fuertemente la palabra ideología. Es complicada la palabra ideología. Es como tiene otro pensamiento. Tiene otro pensamiento. Ahora, muy bien, pero él supo rescatar de esto, porque además hay que entender que después, sobre todo con la dictadura militar, cuando se esboza después la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, de que acá hubo una guerra sucia donde se pelearon entre dos demonios que serían el Estado, o el Estado y la guerrilla, y los dos cometieron crímenes. Bueno, esa que es la teoría de los dos demonios que a veces se quiere esbozar, entonces necesariamente se los quiso ubicar a unos de uno de otro lado. Esa teoría con la cual yo no adhiero, no considero que sea realista para entender la historia argentina, también hizo que a los curas mismos esto se los bastardeara en su posición, ¿no? En su pensamiento. Entonces me parece que lo que ha hecho Francisco en la figura de Carlos Mujica, o ahora próximamente, y así lo espero, que sea la figura de Monseñor Angelelli o de Ponce de León, que fueron obispos muertos de manera muy sospechosa. Bueno, ya de Angelelli se vio que no fue un accidente, sino que fue una muerte provocada en Argentina, y otros sacerdotes más, que se rescate el compromiso pastoral y sacerdotal, no reducirlo a una especie de compromiso político únicamente, sino que ellos estaban ahí como pastores, ¿no? Como sacerdotes. Me parece que Francisco tiene esa idea, ¿no? De recuperar los valores de estos hombres como hombres de Dios, sacerdotes entregados al pueblo, ¿no? Me parece que eso, por ahí va la posición de Francisco. Otra cosa es cómo ahora en determinado momento el gobierno quiere utilizar, o sectores del gobierno se quieren prender de la figura de, por ejemplo, de Carlos Mujica, o de Angelelli, ¿no? Como a tomar un icono y hacerlo propio, ¿no? Claro. Detrás de su línea, y hacerle decir lo que no sé si Carlos Mujica hubiera dicho, pero bueno, es muy típico eso, ¿no? Tomar un icono, una figura que es cercana, pero que la adopto y la uso como que si hoy viviera sería mío, ¿no? Me apoyaría a mí. Yo no sé si eso sería tan así, pero bueno, evidentemente que esto hoy en día está muy fuerte con todos estos homenajes que se le han hecho a Carlos en Buenos Aires, pero evidentemente que fíjate que la postura que el cardenal Bergoglio en ese momento hizo de acompañar a los curas villeros, fue una postura de decir, bueno, hay que continuar con esta tarea, hay que acompañar con el pastoreo y el acompañamiento de los hermanos más necesitados. Hubo un acontecimiento muy grande en la Iglesia latinoamericana en los años 68, 1968. Se reúnen todos los obispos latinoamericanos en Medellín y ahí hacen un gran documento histórico, todavía no fue superado. Y entonces ahí trata el tema de los pobres, el tema de los jóvenes, el tema de la justicia y el tema de la Iglesia, de la familia, y qué lugar tiene la Iglesia. Pero lo más importante es que también surge un grupo de 18 obispos que hacen un pacto de entre ellos de vivir como Jesús, sin bienes, no en palacios, sin auto, sin manejar dinero, viviendo en las parroquias, en una parroquia en otra, medio como mendigando, pero dejando toda estructura de poder. Sí. ¿Cómo influyó el hecho de que aparecieran en los medios curas cercanos al gobierno de facto? ¿Cómo influyó eso en el movimiento? Y eso es el problema, que la Iglesia siempre estuvo casada con los poderes. La Iglesia siempre estuvo casada, los obispos estuvieron casados por el poder, eran dos poderes, y que nos viene de la Edad Media eso. Entonces había una relación, y hay algunos pactos de Iglesia y Estado todavía, como el Pacto de Educación.
Pero bueno, pero ahí estaban prendidos algunos obispos, no estaba prendida la iglesia. Y pasó que muchos jóvenes, al ver cómo apremiaba la dictadura militar, que empezó a perseguir, muchos jóvenes que venían de la Acción Católica, hicieron una opción política, porque el tiempo lo exigía. Nosotros en los barrios les decíamos, hay que hacer una opción por los pobres, ¿no? Pero cuando los militares empezaron a apretar, lo que se decía, hay que hacer una opción política, ¿no? Y entonces ahí nos llegábamos a cuestionar si esta opción política tenía que ser armada o pacífica. Y con el peronismo, ¿qué relación tuvo el movimiento? ¿Cómo influyó el peronismo en el movimiento y las fricciones que había en la iglesia? El peronismo de Perón, tiene una gran base de la doctrina social de la iglesia. Por eso se une fácilmente. Porque el Perón mamó la doctrina social de la iglesia de los capellanes militares. Esto es una cosa extraña, pero interesante. Había capellanes militares ya. Y ahí Perón aprendió la doctrina social de la iglesia, que ya era muy grande, era mucho de Pablo VI, de Juan XXIII, de los grandes papas, Pío XII, pero sobre todo Pablo VI, la Renum Novarum, Populorum Progressio, Pacem Terri de Juan XXIII. Y esto lo mama Perón. Por eso hay una identificación entre la doctrina social de la iglesia y la doctrina peronista. Por eso no cuesta nada a los militantes de Acción Católica tomar un compromiso político desde el peronismo. Mujica, en su catequesis en la villa, va a decir, para ser cristiano hay que ser peronista. Lo ponía como condición. ¿Qué llegó a crear, digamos, el movimiento? ¿Qué llegó a fomentar? ¿Qué crees que pudo lograr con su acción? Bueno, por un lado fue un grupo que muy junto después a las madres y a algunos sectores a lo que quedó, porque fue devastado, pero le hicieron frente a los militares, esto sí. Pero por otro lado, dio una nueva imagen de iglesia, que hasta estos momentos no se había visto porque no era necesaria. Pero esta nueva imagen de la iglesia surge del momento difícil que se está viviendo por los militares. Entonces era necesario apuntar a algo más. O sea, el amor al prójimo se hacía más urgente, más concreto. ¿Y crees que en ese momento pudieron haber llegado al socialismo latinoamericano que buscaban? Tal vez. Eso quedó en el misterio, mira. Eso quedó en el misterio. Finalmente no se concretó. No se concretó. Pero no se concretó. No, ni cerca que estamos, porque el peronismo, que es el que tendría que haber seguido esta línea, tampoco la siguió. El peronismo no tendió a un socialismo. Entonces, y los militares mataron nuestra generación. No solamente mataron nuestra generación, sino que hicieron que nacieran después generaciones sin sueños, sin utopías, sin ideales. Entonces esto fue devastador. Los movimientos políticos no tuvieron fuerza. Y el peronismo creo que fue bastante traicionero a sí mismo, porque el que podría haber logrado una patria socialista no lo hizo. No, el peronismo de Menem fue devastador.